Siga disfrutando de Cron TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es miércoles 16 de abril 2025, miércoles santo. Gracias por estar con nosotros en esta edición. En esta mañana que regala el Señor, su palabra nos dice: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores, que irradie tu faz sobre tu siervo. Por gran amor, sálvame. Salmo 31, versículos del 14 al 16. Amado Padre que estás en el cielo, nos volvemos a ti. Escucha nuestro anhelo, escucha nuestras esperanzas, escucha nuestra fe. Nuestro futuro descansa en tus manos. Libera a cada corazón del desaliento y la tristeza, de muchos males que hay en el mundo. Libéranos de las cosas terrenales, que seamos libres, pero unidos en espíritu contigo, oh Dios. Ayúdanos en nuestro peregrinaje hacia la eternidad. Mientras caminamos contigo, llénanos de esperanza en que todo el mundo verá la luz, porque solo en ella podemos encontrar plenitud de vida. Protégenos y bendícenos por medio de tu Espíritu. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que durante las horas matutinas se esperan chubascos hacia las costas del país, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Atomayor, El Ceibo, Peravia, Samaná, entre otras provincias. En la tarde, las lluvias más intensas y frecuentes se pronostican hacia María Trinidad Sánchez, Samaná, Atomayor, El Ceibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Espaillat y Hermanas Mirabal, en forma de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También se prevén otros aguaceros locales hacia la Sierra del Suroeste y San Pedro de Macorís. Estas lluvias serán producto de la abundante humedad y de la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera. El Centro Nacional de Pronósticos del INDOME mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico. Ahí está en su pantalla la lista. Están en alerta la provincia de Duarte, Monteplata, Espaillat, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo. En aviso, Atomayor, El Ceibo, Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Noel y Santiago Rodríguez. Mañana jueves, las precipitaciones esperadas serán generadas por suficiente humedad e inestabilidad. Algunos chubascos se producirán hacia provincias del sureste la mañana, y en la tarde de mañana se añadirá el Cibao y el suroeste, donde se pronostican lluvias dispersas de débiles a localmente moderadas, siendo aguaceros locales
en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de viento, en especial sobre el Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Asua y en menor medida sectores del Gran Santo Domingo, que irán disminuyendo durante la noche. Hoy el Distrito Nacional incrementos nubosos con algunos chubascos y posibles tronadas durante la mañana y al final de la tarde. Santo Domingo Norte, incrementos nubosos con algunos chubascos y posibles tronadas durante la mañana y al final de la tarde. Santo Domingo Este, incrementos nubosos con algunos chubascos y posibles tronadas durante la mañana y al final de la tarde. E igual Santo Domingo Oeste, incrementos nubosos con algunos chubascos y posibles tronadas durante la mañana y al final de la tarde. En provincias, Santiago presenta episodios de neblina o niebla matutina, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. Puerto Plata, medio nublado a nublado, con chubascos matutinos y tronadas. Estas son las principales informaciones sobre las condiciones del tiempo que tiene en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos ahora la portada del periódico Listín Diario. Ahí en el Listín Diario, en el día de hoy, la difícil tarea de reconstruir la verdad en medio de una tragedia. Multimuebles en La Vega, ¿recuerdan eso? Fue hace 2 años y tiene audiencia para el juicio de fondo ahora en mayo. Estamos en abril, el mes que viene. Fue el caso de una tienda multimueble, tal como su nombre indica, que cometieron errores en la construcción, unos arreglos sin mucho cuidado y se desplomó con gente adentro. Depositan proyecto de ley para evaluar estructuras públicas y privadas. 10 momentos de Ruby Pérez, inolvidables merengues, un tema en inglés, varias salsa y telenovela. Abogado de Antonio Espaillat renuncia a su cargo de coordinador de equipo de recuperación del patrimonio público. Antonio Espaillat era el propietario de JetSec. Envió una carta a la fiscal del distrito poniéndose a la orden para las investigaciones. No era necesario, es un asunto de publicidad, porque el fiscal, el Ministerio Público puede acudir a quien sea y a nadie se le ocurre pensar que no va a ser investigado. Una semana después, velas encendidas por los que ya no están. Un ACV, accidente cardiovascular o cerebrovascular, afecta a Manuel Mota. Se confían en su recuperación. El listado de los fallecidos en la tragedia de JetSec que han sido identificados legalmente. Quejas por emisiones de acta de defunción en las víctimas de JetSec. Y eso sí es problemático porque el acta de defunción tiene que estar llenada correctamente. De lo contrario, no sirve para ninguna reclamación y que es la cuestión principal de esas actas de defunción. Para reclamar hay que presentar el acta de defunción y demostrar, el reclamante tiene que demostrar su calidad, si es heredero, si es casada con esa persona, si es su padre. Otros titulares, el aliento de 6 cantantes dominicanos en una semana de la tragedia del JetSec. Antonio Espaillat, propietario de JetSec, se pone a disposición de la justicia. Casi 30 años después, álbum de Ruby Pérez se posiciona en la lista de Billboard. Sí, es entendible. Trump sopesa aliviar aranceles de los vehículos. Policía despliega cerca de 28,000 efectivos en operativo Seguridad y Prevención de Semana Santa 2025. Vecinos de urbanización Salomé Ureña alarmados por desborde del sistema de cloacas. Daniel Noboa se reelige con el uso de recursos públicos, igualito que aquí, ¿verdad? Apresan a Foster, oiga bien este personaje, quien fingió haber rescatado 12 personas en JetSec, incluyendo a la periodista Elianta Quintero. Este joven
que presentaba y presenta un vendaje en una mano, y se inventó todo esto según las autoridades del Ministerio Público. Y entonces, y comenzó a dar entrevistas como rescatista. Había rescatado 12, todo un héroe, y que la herida se le había provocado en esos trabajos, y sobre todo él y las personas que han sido apresadas por casos parecidos han sido montajes. Sobre todo él, le estaban pagando a las plataformas, algunos youtubers, le estaban pagando por las entrevistas porque una entrevista de un personaje tan importante, le pagan para que se deje entrevistar, porque es una entrevista que se supone que va a haber mucha gente. Trump amenaza con quitar la exención de pagar impuestos a la Universidad de Harvard. Vamos a presentarlo en las internacionales. Condenan a 20 años a Jorge Luis Estrella y Eddie Manuel Segura por asalto al Banco Popular, que fue muy sonado ese caso del Popular. Biden critica los recortes de Trump en su primer discurso desde que dejó el poder. Ministerio Público asegura auditoría revela incremento irracional en el patrimonio del general Reyes Batista. Adriano Espaillat denuncia, intentan limitar poder de dominicanos en Nueva York. ITLA diseñará prótesis gratuita para afectados en tragedia del jet set. Las remesas crecen 20% en marzo, sumaron 1.110.3 millones de dólares. 1 a 1, ¿qué le pasó a los músicos de Rubí Pérez la noche de la tragedia del jet set? Ex primera dama de Perú pide asilo en la Embajada de Brasil tras ser condenada por caso Odebrecht. El asilo es una figura jurídica para las personas que son perseguidas, que demuestran peligro de su vida bajo un régimen político. Ella fue condenada por un caso de Odebrecht, pero creo que sí, que le otorgaron asilo. No entiendo mucho. 88 dominicanos llegan al país tras ser repatriados desde Estados Unidos. Autoridades dominicanas entregan a Reino Unido a un británico acusado de narcotráfico. Por más de 8 meses persiste de obstrucción en drenaje frente al Hospital Darío Contreras, o sea, está tapado, como decimos los dominicanos. Se reduce el número de ingresados por la tragedia del jet set en hospitales. Imponen arresto domiciliario contra Winton Rizik, el gallero, acusado de abuso sexual a menor. Ha sido muy criticado esta medida de los jueces en el día de ayer. Creo que tiene que ver con la edad. Pasamos ahora a la portada del periódico El Caribe. Ahí está El Caribe, hoy es miércoles 16, miércoles santo. Remesas totalizan los 2.962.8 millones de dólares en el primer trimestre. Esta cifra es diferente a la otra que vimos. ¿Cómo dar pésame o acompañar en momentos de dolor? Visitas que tuvo el país en 3 meses alcanzaron 3.3 millones de personas. Consejo del Poder Judicial dice que el edificio de las Cortes será clausurado antes del 30 de mayo. La Semana Santa es una época para reencontrarse con el Señor, sostiene Radamés Jiménez. Uy, ¿dónde estaba Radamés Jiménez? Yo tenía meses que no veía nada de Radamés Jiménez, de la Fuerza del Pueblo. Ministerio Público solicita 30 y 20 años de prisión contra acusados de asaltar con violencia en una sucursal bancaria de Popular. Confirman, es de taxista el cuerpo hallado en Moca. El cuerpo que fue encontrado, una osamenta, unos huesos, en la Soledad, de un taxista que tenía muchos días buscándolo. Se confirmó. Casi 28.000 efectivos en operativo Semana Santa 2025. A juicio, hombre que taló y quemó 70 tareas
tareas de la Reserva Científica Loma Quitaespuela. Obras Públicas anuncia dará mantenimiento a infraestructura. Crece la economía, pero no la ética y la moral, dice Monseñor Castro Marte. En otras noticias, el precio del dólar hoy, el 16 de abril, y es importante verlo porque el dólar ha estado, que llegó a los límites de 63 por 1, casi 63 por 1, ya bajó de 60 por 1. Y hay que ver a qué se debe. Sistema Nacional de Salud informa a varios pacientes afectados del diploma y el C muestra mejoría. IDEICE anuncia ganadores de los fondos concursables de investigación educativa 2025, que es el Instituto de Evaluación de la Calidad de la Educación. Cooperativa de Maestros ofrece Eucaristía en memoria de las víctimas de la tragedia del Jet Set. El presidente del consejo es el profesor Santiago Portes, de Santiago. Sistema Nacional de Salud informa un traslado a Puerto Rico y 2 altas médicas de afectados en el Jet Set. Vamos a ver las noticias internacionales en el periódico El Caribe, hoy miércoles. Ahí están las internacionales. Cardenales harán los ritos de Semana Santa. El Papa todavía está convaleciente, con dificultades. Más de 1 millón de desplazados en Haití. Colombia emite bonos por 3.800 millones de dólares en su mayor operación internacional. Estados Unidos planea reducir su presencia militar en Siria. ¿Por qué esto preocupa a Israel? Unos 20 países exigen en Londres el fin de la guerra en Sudán y mejor acceso humanitario. Ahí en Sudán van alrededor, bueno, la cifra oscila entre 50.000 y 150.000 muertos en esa guerra. Estados Unidos dice que el salvadoreño deportado por error debe enfrentar a la justicia en su país. Hija de Maradona denuncia que médicos que lo trataban apartaron y engañaron a la familia. Estados Unidos planea cerrar casi 30 embajadas y consulados en el extranjero según la cadena CNN. La pregunta para la encuesta: ¿cree usted que se cumplirá de manera efectiva la disposición del Ministerio de Trabajo sobre el aumento salarial a la trabajadora doméstica? Recuerden que le aumentaron 3.000 pesos al salario. Y la pregunta anterior: ¿cree usted que el incidente del Jet Set ha generado mayor conciencia en la sociedad dominicana sobre el estado de la infraestructura? A propósito, tembló la tierra ayer, de un movimiento de 4 puntos, con epicentro en Salcedo, por ahí. Bueno, el 84.11% cree que hay mayor conciencia. Ojalá sea así. Vamos a presentar ahora el Diario Libre. En Diario Libre, en la principal: dolor, silencio y desconsuelo, el duelo del equipo de Jet Set. También destacadas en negro, nuevas leyes plantean multas y revisiones periódicas a las obras. Lista oficial del INACID de los fallecidos durante la tragedia. Antonio Espaillat se pone a disposición del Ministerio Público para pesquisas. Dominicanos en el mundo se unen en vigilia y oraciones por víctimas de la tragedia. Un comité supervisará las obras del Plan Integrado de Santo Domingo. Eso debieran hacerlo en todos los pueblos. ¿Cuántos edificios muy viejos hay en Santiago? Hay que pensar en eso. Y en otros pueblos. Los psicólogos también requieren cuidado para su salud mental. Claro. Pasó a desnivel de la avenida Isabel Aguiar y el kilómetro 9 entran en fases claves. Dominicana recibe 3.3 millones de visitantes en el primer trimestre.
El gobierno espera pronta respuesta de Estados Unidos para dialogar sobre el 10% de aranceles. En Sabana Grande de Boyá la gente no quiere saber de mantequilla, da el dinero por perdido. Bueno, en Mantequilla, que fue puesto en libertad, Wilkin se llama, fue puesto en libertad, pero no tiene dinero. O sea, aunque le deba ese dinero a esa gente, si no tiene con qué pagar, ahí no hay nada que hacer. A ver, ¿qué más por acá? Los hogares apoyan alza salarial de la doméstica, pero cuestionan si podrán pagar otros beneficios. Bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo debe dar seguimiento a eso, porque el que no pueda pagar, como dice la ley, que no tenga contratados para los quehaceres domésticos, porque a veces es innecesario. La gente debe hacer oficio en la casa, lavar, trapear, organizar, pero aquí el que gana algo, entonces ya quiere lucir de, si usted no tiene con qué pagar eso, hágalo usted. Digo yo, me excusan los que contratan ese tipo de servicio. Clausuran 226 balnearios y playas por alto riesgo durante Semana Santa. Por ahí anda esa larga lista. Humala será recluido en la cárcel de los presidentes de Lima junto a Pedro Castillo y a Toledo. No está fácil, Perú. Apresan a un hombre por fingir haber rescatado a 12 víctimas en Yexé, incluyendo a Elianta Quintero. Deben darle una pela con un tirigüillo mojado a ese tipo. Un tratado para que el mundo no repita los errores cometidos durante el COVID. Ajá. Oiga bien esto, ¿pueden los tinacos hacer colapsar un edificio? Los expertos aclaran eso. Es importante leerlo porque se dice que los tinacos pueden dar problemas. Dominicanos en Miami rinden tributo a víctimas del derrumbe en club nocturno en Santo Domingo. Acuerdo histórico en la Organización Mundial de la Salud para prevenir y combatir futuras pandemias. Confusión ciudadana por señalización vial para girar a la izquierda sin explicación oficial. Bueno, esos son los titulares de las noticias importadas de los diarios de circulación nacional. Hoy es miércoles 16 de abril 2025. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más informaciones de nivel. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. La tragedia de la discoteca Yexé
ha sido llamada por algunos la tragedia del siglo, aunque este siglo apenas lleva un cuarto de desarrollo, o sea, faltan 75 años para completar el siglo, y se compara, aunque esta es mayor, la tragedia del siglo del 2000, del 1900, el siglo XX, ocurrió en febrero de 1970 con la caída de un vuelo de Dominicana de Aviación que salió desde Santo Domingo hacia Puerto Rico. En el vuelo 603, en la que perecieron 102 vidas en apenas 2 minutos de vuelo que llevaba el avión. Bastaron 2 minutos para que se desatara lo que en su momento fue considerada la peor tragedia antrópica de República Dominicana. El vuelo 603 de Dominicana de Aviación se precipitó en el Mar Caribe tras despegar del Aeropuerto Internacional Las Américas rumbo a Carolina, Puerto Rico. El saldo fatal, 102 personas fallecidas, 97 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Fue el 15 de febrero de 1970, era domingo por la tarde. De aquella catástrofe ha pasado ya más de medio siglo, para ser exacto, 55 años y 2 meses. Las imágenes eran desgarradoras, aún navegan en la memoria colectiva del país. Dice, recuerdo vívidamente las crudas fotos de los periódicos y uno que otro video. Desde el Listín Diario, un señor que se presentó como PG, se veían los rescatistas que desde los botes con ganchos alaban los trozos de cuerpo flotante hacia los botes. En su mayoría eran torsos sin cabezas, brazos ni piernas. Un hermano trabajó como voluntario en las labores de rescate, dice que los cuerpos quedaron amarrados a los asientos con el cinturón de seguridad de la aeronave. Las autoridades determinaron que la causa del accidente fue la falla de ambos motores y pérdida de control. Primero, el motor derecho perdió potencia y segundo después, el motor izquierdo se apagó. Entre los fallecidos estaba el ex campeón mundial de boxeo de peso ligero dominicano, Carlos Teo Cruz, su esposa y sus 2 hijos, 11 jugadoras de la selección femenina de voleibol de Puerto Rico y su entrenador y la esposa, hija y hermana de Antonio Inver Barrera. Hace unos meses que leí la historia sobre la vida de Antonio Inver Barrera. Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario y entonces reportero de ese diario, recuerda la tragedia como primer día de su cobertura más en la reflexión dominical. El 16 de febrero, al amanecer, Franjul estaba en la parte trasera de la lancha Capela, navegando hacia la zona donde el mar escupía algunos restos del vuelo 603. Dice Franjul, el aire olía a sal y a muerte, describe el veterano periodista. Aquello que halló erizó la piel, cuerpos mutilados flotando en el mar Caribe y tiburones hambrientos marcando su territorio. El capitán me dijo que bebiera agua salada para contener los vómitos y las náuseas, cuenta. No sirvió de mucho. Años después todavía me parece sentir el sabor amargo de aquel día. La nave tenía 1 mes de vuelo. El periodista Alfredo Freites también recordó la noche del 15 de febrero de 1970, cuando los 102 pasajeros cayeron al mar. Freites estaba en el Parque Duarte. Enseguida crucé mi casa y llamé al jefe de redacción del Listín Diario, Milcíades Ubiera. Reseña en un artículo, los padres huérfanos no tienen nombre. La nave
DC-9, según el periodista, tenía apenas un mes de vuelo y era tripulada por 2 pilotos cubanos y 3 asistentes de vuelo. Al otro día de la tragedia, las autoridades instalaron una base de operaciones del Club Náutico. Cámara en mano, me integré al rescate soñando encontrar sobrevivientes en un silencioso ambiente donde la garúa salitrosa de las olas disimulaba las lágrimas ante el dantesco paisaje desnudo de cuerpo mutilado flotando en el fúnebre baile de las olas. Tragedia del siglo. 55 años después, una nueva catástrofe antrópica o de origen humano volvió a sacudir y enlutar al país. Esta ha superado en gran medida el impacto del vuelo 603. El techo de la discoteca Yexé colapsó, provocando la muerte de 231 personas y dejando decenas más heridas. Al menos 189 personas fueron rescatadas con vida según las autoridades. Ha sido denominada como la tragedia del siglo. El techo del club nocturno se derrumbó la madrugada del 8 de abril, cuando cientos de personas disfrutaban de un concierto del merenguero Ruby Pérez. El cantante dominicano también falleció. El gobierno ordenó investigación en la que participan expertos nacionales e internacionales de acuerdo con el gobierno. Ayer peritos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, ONESBIE, evaluaron la zona cero. La Fiscalía del Distrito Nacional ya recibió la primera querella en contra de los propietarios de la discoteca Yexé. La querella, que también incluye al Estado Dominicano, fue presentada por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauni Sedano en contra de Antonio Espaillat López y su madre Ana Grecia López. Esta tragedia terrible, difícil, que en este trabajo del Listín Diario se conecta, se compara, es importante tomarlo en cuenta en este miércoles santos, en víspera del Tríodo Pascual, de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es importante que los dominicanos no nos alejemos de este ambiente. O sea, no hay que morir con esta tragedia, pero no debemos pasar rápido a los ambientes que mucha gente, que muchos dominicanos a veces suelen pasar. En esta ocasión, en Semana Santa, la reflexión debe primar, se debe tomar en cuenta que las personas mantengan el cuidado, visita a los lugares religiosos para la gente que suele ir, descanso en sus hogares, buena lectura, ver películas. No está prohibido ir a la playa, no está prohibido disfrutar, pero el llamado a la prudencia de parte de las autoridades y de muchas personas sensatas es importante tomarlo en cuenta para preservar vida y por lo menos en honor y en la memoria de los caídos en la tragedia del Yexé. Continuamos en Informaciones de Nivel, pasamos a unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. Compartimos unas fotos. Quiero con ella agradecer a la directiva de la Junta de Vecinos del Ensanche San Lorenzo, el barrio San Lorenzo de Cienfuegos, que nos recibieron ayer noche para compartir con ellos una charla, una conferencia sobre el marco legal de las organizaciones de la Junta de Vecinos y eso. Y agradecer a Danilo Sosa, el presidente, y agradecer también a Noemí de Los Ángeles Regalado por recibirnos, invitarnos a eso, y agradecer a la gente buena de ahí, del barrio San Lorenzo,
por el cariño expresado. Algunos incluso ven este programa por televisión o por YouTube. Le agradezco a toda esta gente que recuerda a uno, ¿verdad? Y que recuerda que uno le dio clase a los hijos y a los familiares. Estamos haciendo un recorrido por las organizaciones que nos solicitan, hablando de la importancia de fortalecer las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, junta de vecinos, clubes de madres y cualquier otro tipo de organización de la sociedad civil, por la importancia que tiene. Nos trasladamos ahora con el reporte de César Montesino a Dajabón, que expresan preocupación por el hospital de Dajabón, que tiene más de 70 años construido. Hay un hospital en proceso de construcción y la gente pide que se acelere su terminación. Vamos a ver. Gracias, así es como efectivamente ustedes acaban de adelantar. Ante el deterioro que exhiben algunos edificios que fueron construidos hace más de 70, 75 y hasta 80 años en esta provincia de Dajabón, habitantes de esta zona sienten preocupación porque algunos de ellos exhiben hasta las varillas y los techos en mal estado, según se pudo constatar. Imagínense, tiene 77 años de construido, una construcción que llueve afuera y cae dentro del agua. Ahí sabemos ya que no hay seguridad. Hay que ver ya cómo se termina el otro hospital y ya dejarlo fuera. Está pasado ya de que ya lo cambien, porque ya está prácticamente construido el nuevo. Ya eso no aguanta más, ya eso no aguanta más. Ya eso es salir de ahí para el otro hospital. Y si no, vamos a tener que meternos así. Bueno, yo creo que deben salirse de ese hospital ahí, mientras se termina, porque ese hospital que se está construyendo no se va a terminar ahora. Los residentes en esta población de Dajabón piden lo más rápido posible que se agilicen los trabajos en el nuevo hospital que se está construyendo y también otras edificaciones que están en proceso de construcción por parte del gobierno. Por el momento es la información que tengo desde Dajabón. Vuelvo a los estudios. Gracias, César, por su reporte. Y vamos a ver ahora este reporte que nos envía nuestro amigo Erasmo Ventura, que da cuenta de que el señor Miguel, que es un comerciante, tuvo un altercado de tránsito con un haitiano en una motocicleta. Pues el haitiano, vamos a ponerle atención porque él como que tuvo un ataque de epilepsia que fue aprovechado por otros haitianos para atacarlo a machetazos. Vamos a ver. Miguel, ¿qué fue que te pasó? Esto pasó en las Antillas. Yo estaba yendo para mi casa a comer. Iba a doblar a la derecha y el haitiano también iba a doblar a la derecha. Discutimos y él se fue más para adelante, recogí un pedazo de blog, me tiró un pedazo arriba del carro, el otro me dio a mí corriendo cuando yo arranqué, cuando vi lo que estaba pasando, entonces él se fue adelante en el motor y ahí mismo yo empecé a convulsionar a 2 esquinas de colmado en la misma calle y lo que supe de mí fue inconsciente, terminé en un accidente. ¿Tú sufres de epilepsia? De epilepsia, sí. Entonces te dio un choque. Me dio un choque, entonces el carro siguió acelerado en la esquina de colmado, se trayó el carro y ahí mismo me salí en todos los haitianos. ¿Y nadie te auxilió? ¿Ningún dominicano fue en defensa tuya? Bueno, yo traté de entrar a una casa, otro haitiano le dio un colín, el haitiano de problemas, se ve en el video, yo lo tengo aquí, y me entró a machetazo y los dominicanos ninguno se metieron, me cerraron la puerta. Después que estaba desangrándome por ahí, le pedí auxilio a muchos y le estaba pagando porque me ayudara. Un buen samaritano que trabaja frente a Andy Transmisiones fue que me ayudó. Okay. Ya tú lo identificaste, el haitiano, ¿sabes dónde vive? ¿Dónde anda corriendo? Él trabaja en Minimarket, en Caibo, le dicen el Caibo, eso está entrando por Madeco, subiendo. Entonces viniste a querellarte. Y vine a querellarme aquí. Dale, entonces eso fue con el machete. Si no fue con el colín que me dio.
en la boca, por dentro y por fuera. Muéstrame, ok. Muéstrame la parte de fuera. Oh. El codo. ¿Tiene que estar de ahí? También, la espalda. Pues sin piedad. ¿A qué tú te dedicas, panita? Nosotros exportamos de China. García de China. Muchas gracias. Los haitianos actúan en grupo. La gente no se debe descuidar cuando tiene una dificultad con haitianos. Y los dominicanos le falta eso. O sea, no sabe actuar como los haitianos. Ese señor fue atacado por haitianos. Vamos a ver ahora uno de los que penetraron a las instalaciones de Corazán la semana pasada. Entraron a Corazán, se robaron algunos teléfonos y algunas cosas. Vamos a ver uno de esos personajes. Se ve en el video que yo salgo limpio sin nada. ¿Por dónde fue que entraron? ¿Por dónde fue que entraron? ¿Por dónde entraron ustedes? Yo ni me acuerdo por dónde fue. ¿Qué hora era entonces? ¿Quién sabe? Ya, vamos a ayudar al comandante. Está bien, ya. Pues usted es Cristo. Dios mío. Cada vez pasa algo ahora de que de la Suiza. Después que cogí el calentón el tiempo atrás que venía a joderme, ¿Quién te pide ahí, hermano? Siéntalo ahí. No, sí, Ahí está, ese compatriota, de los ladroncitos, ¿verdad? Penetraron las instalaciones de Corazán, bueno, lo acusan, parece que sí, porque él dice que no recuerda a qué hora fue y esas cosas, bueno, se mueven en ese ambiente. Vamos a hacer otra pausa y al regreso veremos noticias internacionales. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. El gobierno de los Estados Unidos congela los fondos federales para la prestigiosa Universidad de Harvard. Vamos a ver. Y más temas internacionales. Hasta ahora Harvard, prestigiosa institución de élite de los Estados Unidos, mantiene el no a la serie de exigencias del gobierno de Donald Trump para recibir los más de $2.000 millones de fondos federales, esto es, estatales, que de momento seguirán congelados. Las exigencias de Trump incluyen, por ejemplo, denunciar al gobierno federal a los estudiantes internacionales que en poder de una visa de estudio infrinjan las normas o atenten contra los valores de los Estados Unidos. Una petición que Harvard calificó de ilegal, pues asegura que ningún gobierno puede fijar las normas a una institución de educación privada.
Las universidades estadounidenses han estado bajo presión durante casi un año, primero por parte de los estudiantes y ahora por parte del gobierno. La Universidad de Harvard enfrenta la congelación de miles de millones de dólares de financiación luego de rechazar una lista de exigencias de la administración Trump. Exige a Harvard otorgar al gobierno un alto grado de supervisión, incluyendo una auditoría para garantizar la diversidad de puntos de vista. También reformar los procesos de contratación y admisión de estudiantes para, literalmente, eliminar cualquier preferencia por raza, color, religión, sexo u origen. Reformar el programa de estudiantes internacionales para evitar la llegada de personas hostiles a los valores estadounidenses y exigir que la universidad denuncie a las autoridades federales a los estudiantes que cometan infracciones de conducta. Las universidades estadounidenses se han convertido en puntos calientes de la guerra cultural. La administración Trump afirma que estas instituciones han pasado a ser focos de concienciación y que se permitió que el antisemitismo se infiltrara en los campus, especialmente durante las protestas pro-palestinas del año pasado. Vamos a congelar 8.000 millones de dólares. ¿Pueden creer que le damos 8.000 millones de dólares a Harvard? Y también a Columbia. Estamos bloqueando a muchas universidades porque eran pro-woke. El lunes, la administración Trump congeló más de 2.000 millones de dólares de sus recursos, convirtiendo a Harvard en la última universidad en ver retenida su financiación. A otras universidades de élite como Columbia, Brown y Princeton se les ha ordenado que cumplan con la agenda política del presidente. Pero Harvard es la primera en contraatacar. El rector de la universidad escribió una carta como respuesta que dice: ningún gobierno debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar. Bueno, es un tema delicado porque una academia que enseña ciencia no debe estar presionada, no debe obedecer a un plan de un presidente. Esa actitud del presidente Trump, que él es así, y parece que la presidencia de Estados Unidos, como ustedes están viendo, el presidente tiene mucho más poderes que los otros presidentes, que los presidentes de los otros países, una especie de Ku Klux Klan, como se llama en Estados Unidos, los grupos religiosos ocultos. Dios. Vamos a pasar a Argentina. El presidente Javier Milei levantó el cepo a la venta de dólares. Vamos a ver de qué trata. Y de Perú nos vamos a Argentina con noticias económicas, importantes titulares. Paco Furió, bienvenido. Así es, Jenny, gracias. El levantamiento del cepo cambiario anunciado por el gobierno de Javier Milei representa un giro radical tras años de estrictos controles sobre el mercado de divisas. El cepo, tal como se conoce a este mecanismo, fijaba hasta ahora un monto máximo de compra de $200 por mes a personas que cumplían ciertos requisitos. Ahora, con su eliminación, se busca facilitar el acceso a la compra de dólares en el marco de un acuerdo con el FMI por $20.000 millones. En los mercados hubo señales positivas, pero en la calle las opiniones están divididas. El fin del cepo cambiario ya se siente en los mercados. El dólar oficial subió más de un 10% en su primer día, situándose cerca de los 1.230 pesos. La medida prometida por Milei responde a un acuerdo clave con el FMI, que aspira a estabilizar la economía con respaldo internacional y austeridad fiscal. El precio que el dólar está abriendo está dentro de lo pensado por los grandes operadores. El gobierno, con lo que anunció el lunes, lleva muchísima tranquilidad de la parte financiera y de lo fiscal que viene haciendo. Sin embargo, no todos están convencidos de la efectividad del nuevo rumbo. En la calle crecen las dudas sobre el impacto en el poder de compra. Con esto que están hablando de que van a dejar una flotación, una supuesta flotación libre del dólar, bueno, va a durar muy poco. La gente se va a volcar toda a comprar lo que pueda, y van a faltar dólares, lo que entraron no va a ser algo ficticio, digamos, va a haber una realidad que no condice con lo que pasa todos los días en el bolsillo de la gente.
Mientras tanto, acciones y bonos argentinos cerraban al alza en Wall Street, en lo que algunos interpretan como una señal de confianza. El desafío ahora será sostener esa reacción en el tiempo. Y para saber más sobre las consecuencias de la eliminación de estas restricciones cambiarias, conectamos ahora en Buenos Aires con Alejandro Rebosio. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo ha sido el primer día sin cepo cambiario en Argentina? Ha sido más tranquilo de lo esperado. Recordemos que es el final del cepo cambiario para las personas, porque para las empresas sigue la restricción a la hora de adquirir divisas. Y, por lo tanto, no todo el mercado podía hoy demandar dólares. Sí lo hicieron los individuos. Después de 6 años volvieron a poder comprar dólares en un país que desde los años 70 que ahorra en dólares. Y después de esos 6 años hubo mucha demanda. De hecho, hubo algunas home banking de bancos que se colapsaron. Sin embargo, no fue suficiente la demanda como para aumentarlo todo lo que se podía haber aumentado. Recordemos que el gobierno de Milei pactó con el FMI una banda de flotación del peso y del dólar que podía llevar a un salto del dólar de hasta el 27%. El salto fue del 12%. Por lo tanto, todavía no ha habido un impacto en los precios. Se espera que en los próximos días, en la medida que se termine de consumir. Bueno, vamos a ver cómo le va a Milei con esta flotación del precio del dólar. Así de pronto suena peligroso porque en los países deben tener un control sobre el precio de las monedas fuertes como euro, dólar, entre otros. Y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, hay una preocupación a nivel internacional de los organismos sobre la guerra en Sudán. Esto es en África. La prensa internacional no le presta tanta atención como a la de Ucrania o la de Israel con Gaza, pero aquí van más muertos que en Gaza. Adelante. Naciones Unidas advierte de las consecuencias catastróficas que puede tener ignorar la situación de los refugiados sudaneses. Hasta ahora son unos 13 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares cuando se cumplen 2 años del conflicto. Este martes, Alemania y Reino Unido anunciaban un aumento de fondos para las organizaciones que trabajan en la región. Lo hicieron en una conferencia en la que diplomáticos de todo el mundo buscan ahora una salida al conflicto. Una guerra apartada de los titulares por otros conflictos internacionales, pero ¿cómo se llegó a este punto de la guerra en Sudán? En diciembre del año 2018 se producen fuertes protestas por los recortes de subsidios del gobierno y el aumento del precio del pan. Aprovechando la situación en abril del año 2019, el ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir e inició conversaciones con la oposición para una transición a la democracia. En agosto de ese mismo año, un acuerdo de reparto de poder entre los militares y grupos de la sociedad civil designó como primer ministro a Abdallah Hamdok. A finales de octubre del año 2021, el ejército tomaba nuevamente el control, pero en abril del 2023, Sudán se hundió aún más en una batalla de poderes entre el ejército y paramilitares, con lo que ahora es un conflicto a gran escala. Han escapado de los horrores en su país de origen, hambre y violaciones de derechos humanos. En Sudán, la economía y el sistema de salud también han colapsado. Estimaciones de las organizaciones humanitarias sitúan el número de muertos entre 40.000 y 150.000 desde que empezó el conflicto en abril del 2023. Unos 9 millones de personas han sido desplazadas a otras zonas de Sudán y más de 3 millones han huido a países vecinos y otros más lejanos. A medida que el conflicto y los desplazamientos se han intensificado, la financiación se ha ido quedando pequeña. Los fondos para el Plan Regional de Respuesta a Refugiados están ahora por debajo del 10% de lo necesario, lo que hace imposible cubrir necesidades básicas. Los recortes han puesto en riesgo programas fundamentales. El conflicto comenzó como una lucha de poder entre 2 facciones militares. El Ejército Nacional de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezado por Mohamed Hamdan Dagalo. Las tensiones aumentaron tras la destitución de Omar al-Bashir en 2019 al frente de un gobierno de muchos años. Y la violencia estalló hace 2 años por la disputa sobre cómo integrar a los paramilitares en el ejército.
Ahora, en medio de los enfrentamientos en curso, el ejército controla la mayor parte del este y el norte de Sudán, mientras que las fuerzas de apoyo rápido son las principales fuerzas en el oeste. Bueno, es un conflicto bastante complejo ahí, pero como en África no tiene la misma atención de la prensa mundial como en Ucrania, que son países ricos que están enfrentados, Ucrania, Rusia, y por otro lado Israel y Gaza, un conflicto de más de 100 años, pero aquí es una masacre que en los países como Inglaterra están aportando fondos para dar asistencia, por lo menos a los refugiados, unos 13 millones de personas que han sido desplazadas para huir del conflicto. Así llegamos a la parte final de esta edición. Antes de finalizar, queremos agradecer como siempre su atención y orientamos a que accedan a nuestra cuenta en el YouTube, Informaciones de Nivel con José Jáquez, donde durante el asueto de Semana Santa estaremos subiendo las noticias, los videos, las informaciones de lo que ocurre en el país y en el mundo, reflexiones, entre otras cosas. Informaciones de Nivel con José Jáquez. Y le invitamos a que el lunes nos acompañe para otra entrega. Bendiciones y feliz asueto de Semana Santa. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jáquez. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.